A continuación, el doctor Heriberto Medina Franco, quien es cirujano oncólogo del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, nos hablará sobre los factores genéticos del cáncer gástrico. Muy buenas tardes, agradezco a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastroenterología la oportunidad de participar con ustedes en esta tarde y vamos a hablar acerca de factores genéticos en el cáncer gástrico en dos grandes apartados. Por un lado, como todos ustedes saben, el cáncer es una enfermedad genética siempre y vamos a hablar acerca de la fisiopatogenia y nueva clasificación molecular del cáncer gástrico, y en una segunda parte hablaré de un tema que me ha apasionado desde hace mucho tiempo, que es el cáncer gástrico hereditario. Esto ya lo vimos. El cáncer gástrico es una enfermedad que sigue siendo muy prevalente y sobre todo muy letal. Tradicionalmente, desde la publicación en el año de 1965 de la doctora Lauren, el cáncer gástrico se ha clasificado en dos grandes grupos, que son prácticamente dos enfermedades diferentes dentro del mismo órgano, en la cual tienen factores tanto predisponentes como fisiopatología diferente, y el pronóstico también es diferente. El cáncer que más se asocia con factores genéticos es el cáncer gástrico difuso. Sin embargo, desde hace un par de años en la revista Nature, después de la secuenciación que se ha hecho del genoma humano, se dieron a la tarea en este proyecto muy interesante del Cancer Genome Atlas de secuenciar también el genoma de los tumores. Y de esta forma, con este tipo de microarreglos, este microarreglo es la secuenciación de todos los genes de un tumor, y donde ustedes ven los colores rojos son genes prendidos, los colores verdes son genes apagados. Se puede hacer una clasificación mucho más científica y no solamente visual, como lo hizo la doctora Lauren, de intestinal y difuso, sino una forma genética de clasificar el cáncer gástrico. Esta clasificación actualmente es inestabilidad cromosómica, que corresponde a la mayoría de la mitad de los casos, inestabilidad microsatelital, que ustedes en gastroenterología ya lo teníamos conocido, asociado al síndrome de Lynch. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. El 20% son estables desde el punto de vista genómico y un 10% corresponden asociados al virus del Epstein-Barr, lo cual en realidad es una sorpresa, ya que el Epstein-Barr sí lo habíamos asociado a otro tipo de neoplasias, como el linfoma de Burkitt, por ejemplo, o el carcinoma nasofaringio, pero no habíamos pensado en la infección por virus de Epstein-Barr en cáncer gástrico. Esta es la distribución, la mitad son genómicamente estables, un 10% del virus de Epstein-Barr. Estos corresponden a inestabilidad microsatelital, y como todos ustedes pueden ver aquí, el tipo de genes y de fisiopatología es diferente para cada uno de ellos. No me puedo detener por razones de tiempo a cada uno, pero por ejemplo los que son con inestabilidad cromosómica, que quiere decir que se producen de lesiones o pérdida de parte del material genético en los cromosomas, tienen que ver con la activación de la vía RAS o la mutación del gen que se conoce como protector del genoma, que es el P53, es un gen supresor y se asocian a histología intestinal. Por otra parte, por ejemplo, los que son de estabilidad genética, los que son estables, se asocian a una histología difusa, o sea, sí tiene cierta correlación con la clasificación de Lauren, y mutación en los genes de adhesión como la E-caderina, que veremos más adelante. Inestabilidad microsatelital, esto se da porque son genes de reparación celular. Cuando la parte de microsatélites está inestable, son células que tienen una hipermutabilidad, mutan de más. Entonces, esto se ve mucho, por ejemplo, en forma hereditaria en los síndromes de Lynch, el cual también está asociado a cáncer gástrico. Y como les dije, la sorpresa de la presencia del virus de Epstein-Barr en un 10% de los tumores, que tienen que ver con sobreexpresión del PDL1. Ahorita vamos a ver la importancia de esto, que ayudan a las células a evadir la respuesta inmune. Desde el punto de vista de fisiopatología, hemos pensado en el cáncer de todo el tubo digestivo como una variación que va desde una secuencia que va de un epitelio normal hasta el desarrollo de adenocarcinoma, pasado por una gastritis crónica, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia y finalmente el adenocarcinoma.
Y para cada una de las partes, ven ustedes la enorme cantidad de genes que está involucrado. Aquí están los factores ambientales que van a hablar el siguiente ponente, y aquí están los factores genéticos. Aquí tenemos, por ejemplo, que para el Helicobacter pylori tiene que ver también con polimorfismos. Y aquí les pongo yo, les hago una reflexión, o sea, todos los factores ambientales nos van a hacer el daño que los polimorfismos, es decir, la variación genética de cada uno de nosotros, les permita hacer ese daño. Hay una predisposición siempre. Y posteriormente, conforme va pasando esta secuencia, la célula va adquiriendo cada vez mayor cantidad de inestabilidad genética, de lesiones, hasta que al final ya se produce, por ejemplo, la mutación que es muy común en prácticamente todas las neoplasias del P53, donde pierde la célula la capacidad de regular ya la proliferación celular, y este guardián del genoma, cuando se pierde, pues ya nos hace el desarrollo de un adenocarcinoma franco. Y ahora no quiere avanzar. El Helicobacter pylori, del cual hablarán como uno de los factores ambientales y que es conocido como un carcinógeno tipo 1, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, actúa también a nivel genético, es decir, no nada más, tiene, digamos, dos grandes mecanismos de carcinogénesis. La parte genética del Helicobacter pylori produce metilación de varios genes, por una parte. ¿Qué significa esto? La metilación del genoma hace que el gen, si bien está todavía presente, esté inactivo. Y para fines prácticos es como si estuviera mutado. La diferencia es que este es reversible. Entonces, todos son estos genes, incluyendo, por ejemplo, el P16, que es un pariente muy cercano del P53, que ayuda a frenar o hacer que la célula vaya a apoptosis cuando tiene el material genético deficiente. Este es metilado por el Helicobacter pylori. Se ha visto que esta metilación disminuye con la erradicación del Helicobacter. Y por otra parte, la citotoxina asociada al GNA, no les voy a leer esta palabra, es inyectada en el Helicobacter pylori a la célula huésped, y además de producir un efecto indirecto, que es mediante la inflamación, también va a producir efectos directos sobre el genoma de la célula epitelial. Aquí tenemos los dos grandes mecanismos mediante los cuales el Helicobacter pylori puede inducir cáncer. Esto es el desarrollo de inflamación a nivel de la mucosa. Sabemos que toda inflamación puede generar en cáncer, pero además esta inyección de esa citotoxina asociada al GNA nos va, por una parte, a activar la vía RAS de proliferación celular y a inhibir la vía CRC, que esta vía está dada para aumentar la apoptosis celular, es decir, esta inhibición de esto disminuye la apoptosis celular, y entonces esta es una citotoxina que es carcinogénica per se. En este cuadro resume muchas de las alteraciones genéticas que tiene el cáncer gástrico, que puede ir desde alteraciones del RNA mensajero, alteraciones epigenéticas, como les mencioné, la metilación, mutación de diversos genes, así como la fusión de otro tipo de tumores, de genes. Además de reprobar el examen, ¿de qué nos sirve saber genética? Pues ya tiene aplicaciones desde el punto de vista terapéutico. Nos decían que el cáncer gástrico tiene muy limitadas las vías terapéuticas, y bueno, aquí les menciono HER2, que es un pariente de la vía del factor de crecimiento epidérmico, que activa la vía RAS, que como les dije activa la proliferación celular. Ya existe un anticuerpo que desde hace muchos años lo hemos venido usando en cáncer de mama, y se exploró en cáncer gástrico con un incremento. Aunque ustedes no lo crean, eso es estadísticamente significativo, a lo mejor clínicamente no lo es, pero bueno, ya nos da cierta esperanza en el bloqueo de estas vías genéticas ya de la célula. Otros bloqueadores como el apatinib, cuando ustedes vean MAP, es anticuerpo monoclonal, cuando ustedes vean IP, son inhibidores de tirosina quinasa, estos se meten al interior de la célula a bloquear vías genéticas dentro de ella.
Y el santo grial de los oncólogos médicos, el uso de anticuerpos con una molécula de quimioterapia pegada al anticuerpo para un ataque muy, muy selectivo. Aquí vemos en un esquema de todos los anticuerpos que ya existen disponibles, o el apatinib, que, como les digo, sirve para bloquear ya vías intercelulares e incrementar la esperanza de vida en estos pacientes. Aquí también vemos, ya basado en la clasificación molecular del cáncer gástrico, los diversos genes que se encuentran alterados. No les puedo decir todos por razones de tiempo, pero por ejemplo aquí los que son cromosómicamente inestables tienen mutado el VEGFR, que es el factor de crecimiento vascular, el cual ya existen medicamentos específicos como el bevacizumab, que es un anticuerpo, o el sorafenib, que bloquean directamente esta vía. Acá tenemos otros, los que les mencionaba, el PD-1, que les ayuda a las células a evadir la respuesta inmune, y existen anticuerpos que por la módica cantidad de 83,000 euros te permiten bloquear digamos que es desbloquear la respuesta inmune para que ataque a las células malignas. En la segunda parte de esta plática hablaré rápidamente acerca de un síndrome que es raro, pero que es bien importante que tengamos en mente. El doctor Ross ya nos decía que se está incrementando el número de casos de gente joven. En nuestro instituto, en esta publicación que hicimos en el año 2000, el 16% de nuestros pacientes con cáncer gástrico tenían menos de 40 años. Entonces, esto tiene que ver con los antecedentes familiares, y buscándole encontramos que esta familia de este hombre famoso tenía cáncer gástrico hereditario. Napoleón Bonaparte, a mí no me queda ninguna duda, si además lo envenenaron es cosa que lo podríamos platicar, pero que tenía cáncer gástrico es indiscutible, y que este era hereditario también. Sin embargo, no es sino hasta 1998 cuando se describe una mutación inactivadora en el gen codificador de la E-caderina en una familia maorí de Nueva Zelanda. Es un síndrome autosómico dominante de penetrancia incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los que heredan el gen lo van a expresar, pero sí una gran mayoría. El culpable es la molécula de adhesión E-caderina. Las caderinas sirven para conectar el citoesqueleto, la actina, a las cateninas alfa, beta y gamma, que esto permite mantener las conexiones intercelulares, que, como ustedes saben, una de las características del cáncer es la pérdida de esta adhesión intracelular. De hecho, en un estudio también que publicamos en el año 2004, donde otra vez se replicó, el 16% tenían menos de 40 años, la alteración de la expresión de la E-caderina fue predictor de mala sobrevida en pacientes jóvenes con cáncer gástrico. Este síndrome, esta es su definición: 2 o más casos de cáncer gástrico difuso, no tiene que ver con el intestinal, en familiares de primero o segundo grado, al menos uno de ellos antes de los 50 años, o 3 o más casos en una familia independientemente de la edad de presentación. Actualmente, además de estas dos, que es la definición de cáncer gástrico, cuando ustedes vean a un paciente con cáncer gástrico difuso de menos de 35 años, o que la paciente, además de tener cáncer gástrico, tenga cáncer lobulillar de mama, esta es una indicación de ir a buscar este síndrome en la familia. Les comenté que es de penetrancia incompleta y diferencial entre hombres y mujeres. El riesgo, si te heredan la mutación de tener cáncer gástrico, es del 67% en hombres y de 83% en mujeres. Y además, las mujeres que tienen mutación en este gen tienen un riesgo de casi el 40% de desarrollar carcinoma lobulillar de mama. ¿Cuál es el manejo clínico? Se ha propuesto por parte de todos ustedes, colegas endoscopistas, el uso de técnicas sofisticadas de endoscopía. El problema es que tiene una alta tasa de falsos negativos, y este es el problema. En esta microfotografía, que aquí está el acercamiento, la mucosa superficial está normal y las células en anillo de sello están en la submucosa. Y esto se traduce en que en este grupo de pacientes, son varias series publicadas, incluyendo una de nuestra institución, de pacientes con gastrectomía profiláctica, sí sé que se oye horrible, pero así es. Vean que 90% tenían cáncer. Entonces no es tan profiláctica como estábamos pensando, y lo cual quiere decir que la endoscopía falla en el escrutinio de estos pacientes. En esta revisión sistemática ya la cantidad de casos con cáncer en las profilácticas bajó un poquito, como que ya le pusieron más atención los endoscopistas y los patólogos también. No nada más ustedes tienen la culpa, los patólogos también. Sin embargo, no es lo más indicado. La gastrectomía profiláctica está indicada cuando el paciente cumple los criterios diagnósticos del síndrome y se demuestra la mutación en el gen.
Sin embargo, esta combinación solo ocurre en el 40% de los casos. Existen más de 100 mutaciones germinales descritas y no se sabe qué hacer con otro tipo de mutaciones. Esta es una familia, vean ustedes qué bonito pertenecer a esta familia. Todos los que ven en rojo han tenido cáncer gástrico y estos dos que están subrayados aquí es parte de la publicación que les comenté que los sometimos a gastrectomía profiláctica. La gastrectomía profiláctica no está exento de riesgos. O sea, de hecho, cuando hacemos gastrectomía a los cirujanos por cáncer, tenemos del 2 al 4% de mortalidad quirúrgica, con una morbilidad no despreciable a corto plazo, pero a largo plazo el 100% tienen morbilidad. Los síndromes posgastrectomía que tanto nos preguntaron en la escuela. La experiencia del instituto ha sido de 4 gastrectomías profilácticas, afortunadamente sin morbo y mortalidad. Esto me hubiera puesto realmente muy nervioso, porque estamos previniendo una enfermedad que además no tenemos la certeza que vayan a desarrollar cáncer gástrico. En estas familias no logramos además determinar la mutación germinal inactivante de la E-caderina, pero sí encontramos, vean ustedes la gran variabilidad que hay. Es un polimorfismo en la región promotora del gen. ¿Qué es eso? Bueno, en la parte inicial del gen existen simplemente polimorfismos, que es cambio de una sola par de base, en el alelo 160, es decir, una base cambiada, lo cual nos da un incremento del doble en heterocigotos y de prácticamente 7 veces para homocigotos. Como ven, son variaciones pequeñísimas que dan una enorme diferencia. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, existe una nueva clasificación molecular de cáncer gástrico cuya aplicación clínica todavía está en evolución, pero tiene potenciales aplicaciones clínicas. Por otra parte, llevarse a casa la idea que existen formas hereditarias de cáncer gástrico. Ya describimos un síndrome, el síndrome de Lynch, el de cáncer colorectal, que hablarán más el día de mañana, también se asocia a cáncer gástrico. Y la gastrectomía profiláctica está indicada en pacientes que sean portadores de este síndrome. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.